Hoy vamos a ver de lleno y en forma el conflicto árabe-israelí. Habíamos visto a lo largo de toda esta serie cómo hay un conflicto que viene atravesando todo el siglo XX y los órdenes mundiales le van a dar carices, matices, colores, pero el conflicto tiene su dinámica propia a partir del siglo XX. El conflicto entre los palestinos y los israelíes, árabe-israelí, digámoslo así también, se presenta a comienzos del siglo XX. Hemos visto cómo bíblicamente y a lo largo de los tiempos no hay un conflicto específico entre la comunidad judía y los pueblos árabes. En tiempos de los babilonios fueron esclavizados como muchos otros pueblos, fueron deportados como muchos otros pueblos por los asirios, en todos los tiempos de la Mesopotamia. Sufrieron el destino que muchos otros pueblos sufrieron, pero no había, digamos, un rasgo particular que fuera en contra de la comunidad judía como tal, de los hebreos como tal en ese momento, sino que fue parte de toda la política de imperio que tuvieron los pueblos de Mesopotamia. En lo mismo, durante la esclavitud en Egipto estuvieron allá y luego fueron liberados. Cuando viene la época de Mahoma, en el pacto del año 1, Mahoma dice que los judíos son creyentes, que los judíos no son infieles, que también son pueblos del libro y que serán respetados como hermanos en la medida en que se alíen con los árabes, con el Islam en sus guerras y no en su contra, en esa medida. No son los árabes los que van a sacar a los judíos de Palestina, son los romanos. No son los árabes los que van a iniciar el gran éxodo entre los sefardíes y los ashkenazes que van al este del Rin y los sefardíes que van a la península ibérica. No, eso se produce por la expulsión del Imperio Romano. Los 2000 años de antisemitismo en Europa, es en Europa donde van a sufrir todas las persecuciones las comunidades judías por el hecho de disentir del cristianismo en la forma en que se presentaba hegemónicamente en Europa. Es en Europa donde ellos van a tener todas las persecuciones y la exclusión y la cantidad de sinsabores y tristezas que ha sido su vida ya desde las persecuciones de la peste negra, desde todo eso en adelante, hasta el momento en que el capitán Dreyfus es acusado falsamente de traición en la guerra entre Alemania y Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, y después se descubre que sí había un traidor que era Esterházy, pero que el capitán Dreyfus fue culpado solamente por ser judío, y ese antisemitismo es lo que realmente va a llevar a la decisión de la creación del Estado de Israel, a la conferencia de Sion en Basilea, Suiza, en 1896, y al proyecto histórico de Theodor Herzl para crear un Estado de Israel, al que ese juramento se llama Sion, porque Sion es la colina donde se ha edificado el templo de Jerusalén. Entonces, hay una decisión histórica, fruto de 2000 años de antisemitismo. Por un lado, antisemitismo que se ha manifestado por los europeos, no por los árabes. Los árabes han continuado su historia, se han vuelto pueblos islámicos, han tenido otras cosas, y esas historias se separan ahí. En el momento en que se produce la expulsión de los judíos del templo, cuando los romanos, ahí se nos separan las historias, y la historia de los judíos adquiere un rumbo europeo, y la historia de los árabes continúa en sus territorios. Entonces, en ese momento, se crea la decisión Balfour, se crea el juramento de Sion, el juramento de Sion. Más adelante, Inglaterra, en 1917, cuando está en los problemas más graves de la Primera Guerra Mundial, a través de lo que se conocería como la decisión Balfour, le promete a la comunidad judía internacional, a cambio además de un préstamo muy grande en los momentos más aciagos de la Primera Guerra Mundial,
que la corona británica vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiera el Estado de Israel. Hay una promesa de Estado que se une a una decisión histórica que se tomó en Basilea. Entonces, esa es la decisión Balfour, que en aquella época era el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña. Entonces, ahí está la promesa. Cuando el Imperio Turco Otomano se deshace, hemos visto que es cuando se arman todos los líos, cuando se están repartiendo en el Pax-Sikat y en la conferencia se está repartiendo el Medio Oriente, se le promete a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Los británicos han hecho una doble promesa. Le han prometido una tierra a los judíos y la misma tierra se la han prometido a los árabes, con 3 años de diferencia. 1917 la decisión Balfour, 1920 la repartición del Imperio Turco Otomano. Entonces, cada uno de ellos va a actuar en consecuencia con una promesa histórica. Y es en ese momento de la vida cuando se van a ver enfrentados por un mismo territorio. No es en tiempos de Canaán, ni de Mahoma, ni de la Arabia Feliz, ni es en los tiempos de ninguna de las otras épocas de la historia. Es ahí, es en la decisión Balfour, es en los repartos del mundo colonial, donde estos dos pueblos se ven enfrentados al recibir cada uno una promesa sobre la misma tierra. El siglo XX madruga con el conflicto y es desde entonces que empieza a desarrollarse. Este conflicto no tiene 5.000 años, este conflicto tiene desde 1920. Lo que pasa es que se remontan a la más antigua alba de las civilizaciones, porque son religiones del libro, porque ambos vienen de Abraham, porque ambos son monoteístas, porque son el uno es tronco del otro, porque las 3 religiones monoteístas vienen del judaísmo. Pues primero viene el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. Vienen de Abraham, vienen de la Biblia, uno lo llamarán Corán y Torá, pero vienen del mismo tronco religioso histórico. Y el hijo mayor de Abraham va a ser Ismael, padre de los árabes, hijo de su esclava Agar, y el siguiente hijo va a ser Isaac, hijo de su esposa Sara. Entonces, ellos no tienen problemas desde esa época, ellos tienen problemas a partir de la repartición de la doble promesa, y entonces sus problemas se miran retrospectivamente, pero arrancan es ahí, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos empiezan a crear las condiciones para el asentamiento y la construcción del Estado. Llevan 2.000 años de diáspora y la durísima experiencia de la First Dreyfus les ha enseñado que mientras no tengan un Estado van a ser perseguidos en todas partes. Y como no pueden renunciar a su religión, ni por la Ilustración, ni por el cristianismo, ni por el medioevo, porque su religión es su vida, su religión es su tierra, su religión es su patria, su religión es su corazón. Entonces tendrán que tener un Estado donde puedan ser su religión, y ese es el juramento. Entonces ellos empiezan, como quien ha comprado un lote, pues empieza a sanearlo y a ponerlo bonito. Ellos empiezan a llegar a Palestina poco a poco, tranquilamente, en un principio, pero en 1935, cuando se promulgan las leyes de Nuremberg, en ese momento, como los judíos son excluidos de la sociedad alemana en un principio, luego serán confinados, luego deportados y luego exterminados, hay una cantidad de gente que sale con las leyes de Nuremberg, y en 1936 hay 150.000 judíos en Palestina que han llegado en ese año. Al llegar esa cantidad de judíos, los árabes de la zona empiezan a sentir que la correlación de tamaños de población va a variar muchísimo, y que eso en un momento dado los afecta a ellos. Se rebelan. Los ingleses van a tener una política de ambigüedad, la corona británica. A ratos va a permitir la migración judía y a ratos va a prohibir la migración judía según el nivel de presiones que afronte. Entonces, cuando la están presionando mucho para que la prohíba, eso se llama la Carta Blanca y el Libro Blanco, que es la prohibición de migración judía a Palestina. Y cuando la presionan mucho para que la autorice, la autoriza. Entonces, esa ambigüedad, que es como una niña que va a una fiesta y tiene 2 novios, uno en la cocina y otro en la sala, y a cada uno le da picos. Al final de la fiesta se cogen y se agarran los 2 novios en la salida de la fiesta, y nadie entiende qué les chocó, si uno estaba en la cocina y el otro estaba en la sala. La actitud de ambigüedad, tratando de complacer a ambos, habiendo entregado 2 cheques en blanco para una misma tierra,
a dos pueblos distintos, va a llevar a que se vaya atizando un odio y una rivalidad terrible, y cuando se produce la rebelión de los árabes contra la gran migración judía en el 36, la corona británica, que en ese momento está administrando a Palestina en calidad de protectorado, como parte de su botín de la repartición del Imperio Turco Otomano, en ese momento va a utilizar a los judíos para enfrentarlos a la rebelión de los árabes. Entonces hay un trasfondo colonial que está en la raíz del enfrentamiento. Las cosas se van poniendo cada vez más graves, empiezan a buscar la creación del Estado, pero el Holocausto, ya digamos el Holocausto como el símbolo más terrible de la oscuridad humana, digamos, de la maldad, es tan terrible que hay que hacer algo al respecto. Entonces es tan terrible por exterminio como por omisión, como por la cantidad de gente que los entregó o que hizo caso omiso, que los vio pasar enfrente, que no dijo nada, que no hizo nada. El karma de la conciencia histórica de Occidente, que significa el Holocausto, precipitará de manera apremiante la creación del Estado de Israel. La situación del Holocausto va a ser tan terrible por el Holocausto mismo, por la omisión, por el silencio y por los barcos que, habiendo sobrevivido a Auschwitz, Treblinka, Sobibor, se hunden en el Mediterráneo porque no tienen quien los reciba, porque no pertenecen a ninguna nacionalidad cuando los estados nacionales ya han sido repartidos. Esa tragedia de estos barcos hundiéndose en el Mediterráneo precipita una solución inmediata para la comunidad judía y la presión del buque estacionado en Haifa, que se rebautizará el Éxodo y que lleva una huelga de hambre y que está escrito en la novela de León Uris y que es llevado al cine con el protagonismo de Paul Newman. Todo eso precipita la creación del Estado de Israel. Entonces el Estado de Israel es el fruto de un dolor terrible que es el Holocausto. Y esta gente llega completamente herida de muerte por todo lo que les ha pasado, lo inconcebible, la desesperación. Y la ONU toma la decisión de crear el Estado de Israel en el 48, Inglaterra se abstiene. Entonces se toma la decisión de crearlo en Palestina. Los palestinos no tienen nada que ver con esta decisión. Ellos no expulsaron a los judíos del templo, no los sacaron de Roma, no los persiguieron en Masada, no los llevaron a Europa, no los persiguieron allá, no hicieron el Holocausto. No tiene nada que ver en la historia europea de los judíos, pero es sobre su tierra que se tomó esta decisión. Entonces, la decisión es tan desesperada que no se contempla realmente una solución a los palestinos. Esto se hace de mucho afán. Se habla de una partición. Pero mire, aquí hay una tragedia muy grande, porque la manera como se impuso esta decisión sobre el pueblo árabe y como se impuso sobre el pueblo palestino, hacen que el pueblo árabe se sienta agredido e impuesto en una decisión histórica que lo va a afectar el resto de la vida, en lugar de sentirse que da refugio a un pueblo profundamente herido, que retorna de 2000 años de dolor y de tristeza, y que acaba de sufrir lo insufrible. Entonces, este dolor humano que carga Israel va a quedar dentro de una sensación de intromisión profunda que tienen los árabes, porque es que ya se los han repartido, ya los han traicionado, ya les han robado su petróleo. Ellos sienten que la creación del Estado de Israel es, una vez más, otra de las decisiones que Occidente toma a costillas de ellos, y lo sienten así, y el sentirlo de esta manera hace que no puedan en un momento dado ver el dolor que viene, con el que viene la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel viene con dolor, viene con furia, viene con toda clase de sentimientos de quienes han conocido de frente la cara del horror, el rostro de la medusa. Entonces, en dos situaciones sin salida, se crea el Estado de Israel, y los palestinos van a quedar dentro de ese Estado,
la decisión se hace sobre la tierra palestina. Entonces,